En México todos los días se mueren 10 mujeres al día a causa de la violencia de género. Que no solamente son cifras, ¿sabes? Las 10 mujeres asesinadas son nombres, son personas, son mujeres que tienen su... En fechas recientes hemos escuchado mucho sobre las acciones de violencia en contra de las mujeres. Secuestros, violaciones, asesinatos han desencadenado en cada una de nosotras miedo, enojo y tristeza. Hoy queremos alzar la voz por las voces de aquellas que fueron calladas. Para hablar sobre el tema, estoy con Jimena Ocampo. Ella es licenciada en Derecho y activista en pro de los derechos de la mujer. Hola Jimena, gracias por estar aquí conmigo. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz por estar aquí compartiendo el espacio. Jimé, sé un poquito como de tu historia, pero me gustaría también que las personas que escuchan el podcast te conocieran un poquito más y que me platicaras sobre cómo llegas tú al feminismo y cómo es tu despertar en esta parte del feminismo. Bueno, yo como desde chiquita siempre he sido como medio rebelde en muchos sentidos y medio disruptiva, entonces pero yo creo que mi despertar en el feminismo se dio como en los 16, 17, que una maestra nos dejó ver un documental en la prepa acerca de violencia contra las mujeres y me acuerdo que me impactó muchísimo. Era como de mujeres en la India, en Sri Lanka y cómo las prostituían y me impactó muchísimo. Entonces como que de ahí yo empecé como a investigar cosas en internet y dije, no, los derechos de las mujeres, o sea, como que desde ahí me puse como muy como con esta capucha de tenemos que hacer algo porque no está bien lo que está pasando. Y pues así me fui desarrollando y como que a partir de eso tomé la decisión de estudiar Derecho, porque en mi mente de 17 años, si estudiaba Derecho iba a poder ayudar al mundo. Claro. Entonces, pues ya empecé la universidad y me empecé a dar cuenta de muchas cosas, empiezas a cuestionarte muchísimas actitudes de ti misma, de la gente alrededor de ti y me empecé como a leer más, a involucrarme más. Y yo creo que las redes sociales tuvieron mucho que ver porque como que ahí hubo un boom de... Pues sí, o sea, como de gente que se estaba quejando de cosas y tú te das cuenta que a veces vivimos las mismas situaciones y yo creo que ese fue mi despertar en el feminismo, como darme cuenta de que no estaba sola y que no, lo que yo pensaba, solo lo pensaba yo, entonces creo que eso fue como mi despertar, si así le podemos llamar, sí. Actualmente hay como muchas preguntas y muchas dudas entre esta parte, sobre todo por parte de las mujeres, ¿no? Que muchas dicen como, yo sí soy feminista, pero esto, o incluso el miedo de decir, yo no soy feminista, y es que me parece, Jime, que como mujeres tampoco tenemos muy claro qué es el feminismo, y creo que conforme va pasando el tiempo y conforme se van dando ciertas situaciones, ¿cómo podemos decirlo? Esta palabra se ha ido como modificando mucho, pero también ha agarrado como muchos conceptos y muchas situaciones que no tienen que ver a lo mejor propiamente con el feminismo, pero por diversas situaciones que se han manifestado, como que se relaciona feminismo con ser a lo mejor una persona que va en contra de las normas, ¿no? O que si eres feminista, eres una mujer rebelde. Entonces, me gustaría que nos ilustres y nos digas ¿qué es feminismo, Jimena? Bueno, primero que nada, o sea, te entiendo perfecto porque creo que en este momento histórico el feminismo tiene una connotación muy mala. O sea, hay mujeres que les da pena decir que son feministas o a veces te da pena decirlo en voz alta porque dices, me van a juzgar durísimo porque van a empezar que soy una argüendera, que soy... cualquier connotación mala, ¿no? Pero es como la connotación que tienen ahorita o que ha existido en el último siglo, yo creo. Pero para mí el feminismo es este movimiento de cuestionamiento del status quo de las mujeres en la sociedad, o sea, es una crítica social y obviamente política y económica que va a cuestionar al sistema del patriarcado, ¿no? O sea, porque todo lo que tenemos en la humanidad ha sido hecho por hombres y para los hombres, desde los principios de la historia. Entonces, para mí el feminismo es ese movimiento social que cuestiona y critica el papel de la mujer en la sociedad con la finalidad de que podamos llegar a como evolucionar a una igualdad y a una equidad entre los géneros. Yo creo que para mí ese es el fin del feminismo, es decir, tengo las mismas oportunidades que tiene él. Claro, sobre todo como mencionabas tú, ¿no? Esta parte de decir, de buscar la equidad, que creo que a mí me gustaría mucho rescatar esta palabra porque rápidamente me recuerda esta imagencita en donde decimos igualdad y están todos en un mismo banquito, ¿no? Pero esta parte de equidad es como buscar
lo que a cada uno nos acomode, porque evidentemente también hay que decirlo, somos hombres, somos mujeres, somos diferentes, pero creo que esas diferencias no tendrían que marcar diferencias en otros lados. Es decir, sí soy mujer, tengo necesidades un tanto diferentes, sin embargo puedo estar a la altura de un hombre en cuanto a educación, en cuanto a oportunidades de trabajo, en cuanto a fortaleza física, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, eso rescato yo y me encanta esta palabra de equidad. Y bueno, ¿cuáles son o cuáles han sido también en esta, como actualmente hemos visto como que estos movimientos feministas y estos movimientos como que se han estado dando, me parece que actualmente con muchísima más fuerza que antes, o por lo menos me parece, yo no sé, por lo poco que recuerdo, me parece que esta época ha sido como muy abierta en hablar sobre el tema, pero no sé qué movimientos feministas ha habido en México o cuáles son esos movimientos feministas como más fuertes que se han dado en México y por los que la gente ha dicho como, oye, me sumo a esto. Yo creo que el movimiento más importante ha sido el sufragismo de las mujeres en México. O sea, apenas llevamos 67 años siendo ciudadanas mexicanas. Y para mí se me hace increíble, y más como abogada, porque nuestra constitución es muy vieja, es de 1917, y se supone que es una de las más, contemporáneamente es como de las más sociales y pro de derechos humanos, pero había puros hombres en el Congreso de Querétaro que firmó la constitución, y había pues puros hombres. Entonces igual es como la misma visión, el derecho está hecho por hombres para hombres. Entonces como que todo este movimiento sufragista igual fue disruptivo, y fue hasta el 52 cuando se nos permitió, y es como si nos, es que está cañón, porque es como si nos hubieran hecho un favor, así el presidente, ay sí, las mujeres necesitan votar, y pum, y por decreto divino votamos. Entonces yo creo que el movimiento sufragista fue súper importante porque nos dio una voz, y hay fotos padrísimas de cómo las mujeres estaban protestando, cómo estaban formadas súper temprano para ir a votar. Y yo creo que ese movimiento unió muchísimo a las mujeres en esa época, porque, por ejemplo, mi abuelita tenía 30 años cuando votó por primera vez, y creo que eso es muy poderoso, y para mí creo que ese es el movimiento más importante en México, y ahorita, o sea, el año pasado y este año, lo que llevamos, o sea, todo como el despertar de las mujeres en México a raíz de la violencia y a raíz de todo lo que está pasando. Creo que es un movimiento muy importante y pues no hay que dejarlo pasar. Y sobre todo esto que decías, ¿no? De lo del voto, y yo también cuestionaría un poco sobre si fue realmente en esa época en la que mencionas que se nos permitió a las mujeres votar, si realmente salíamos todavía a votar con decisión propia, porque yo recuerdo, o por ejemplo he tenido conversaciones con gente mayor y que de repente me decían como, o sea, yo sí salí a votar, pero preguntaba a mi papá o preguntaba a mi esposo, oye, ¿por quién tengo que votar? ¿No? Porque si él me tiene que decir porque yo no sé o porque yo no tengo este conocimiento. Entonces sí, a la mujer se le ha visto siempre como menos, como opacado. Exacto. O sea, creo que rescato o sea, lo que estás diciendo con el concepto de el otro de Simone de Beauvoir, que decía que las mujeres somos lo otro. O sea, dependemos tanto de los hombres y de su reconocimiento, que no somos individuos como pues con una voluntad, con una mente. O sea, somos lo otro, somos lo que hace al hombre y lo que necesita el hombre. Entonces yo creo que va como por ahí. Como un complemento. Ajá, como un complemento, ajá. Entonces como que, bueno, lo que dice Simone de Beauvoir en el segundo sexo es esto, como descúbrete porque no eres lo otro. O sea, somos seres potenciales y todo eso. Entonces yo creo que, o sea, que es como un análisis histórico chido, porque así, yo creo que así nos hemos sentido muchas, y yo creo que así ha sido la historia de la mujer. O sea, siempre hemos estado al lado. O sea, la frase de detrás de un hombre hay una gran mujer o algo así dice, es como dices, wow, o sea, no, es como muy, es algo que está tan permeado en nosotros que lo permitimos y lo seguiremos permitiendo hasta, no sé, espero no algún día poderlo ver. Y es que, como dices, hemos sido una sociedad bastante machista, bastante en donde el hombre ha marcado mucho la pauta de cómo tiene que ser la mujer, de cuál es este crecimiento que la mujer debe tener. Inclusive lo vemos en la universidad, ¿no? Las carreras. Esa carrera no, porque esa carrera no es para un hombre. Exacto. O esa carrera no es para una mujer. O sea, ¿quién dice que es para quién?
y en base a qué, ¿no? O sea, con base en qué lo estamos diciendo. Entonces, sí, básicamente vivimos en un México machista. Sí, totalmente. Y eso viene, o sea, pues desde principios de la humanidad y no tanto porque hay teorías históricas que dicen que estos roles de las comunidades primitivas del hombre va a cazar y la mujer se queda pues a cuidar a los hijos y a recoger fruta y así. O sea que en esas sociedades antiguas había paridad porque los dos trabajaban como en el mismo punto, o sea, una recogía la fruta porque era importante, el otro cazaba porque también era importante. Entonces, como que hay historiadores que dicen que en el momento como de colonizar o así, es cuando se empiezan a romper esos sistemas de igualitarios y pues ya se va todo al diablo y empieza la verdadera historia de la humanidad donde siempre hemos sido relegadas por el sistema patriarcal y por eso se dice así, sistema patriarcal estructural, o sea, que todo está estructurado con base en el pensamiento del hombre. O sea, si tú te pones a pensar y si alguien te dice piensa en un humano, lo primero que piensas es en la figura del hombre con los brazos abiertos, de Leonardo da Vinci. O sea, esa es como tu primer concepción. Entonces hemos sido educados en esa concepción de masculinizar todo, o sea, todo, el lenguaje, nuestras normas, nuestra forma de vivir. Entonces sí es como, o sea, es algo súper complejo y es algo que el feminismo lucha para que diga, oye, también somos más del 50% de la población mundial. O sea, existimos, estamos aquí y tenemos voz. Y sobre todo, esta parte también de que hemos permitido, no solamente, me parece que también como mujeres un poco esta situación, desde el sentido o desde el aspecto de la educación en casa, y me parece también importante no solo mencionar como que claro, hemos crecido en un estado de patriarcado, en un estado machista, pero que también de alguna u otra manera somos las mujeres las que hemos permitido que todo esto pase. Se me ocurre que a veces estas expresiones que cuando las mujeres criamos hijos y es como decir, no corras como niña, o no llores porque los hombres no lloran, eso es de mujeres, o eso es de mujercitas. O sea, creo que también las mujeres debemos tomar un poco de responsabilidad en cuanto a que hemos propiciado el machismo desde el crecimiento de los hijos. Y sí, o sea, justamente yo creo que eso tiene que ver con los estereotipos de género, que es algo que desde antes de nacer se nos asigna, ¿no? O sea, en el baby shower del niño es azul y la niña es tal, y cómo te vas a llamar, y todo ese tipo de cosas. O sea, es antes de que nosotros salgamos al mundo exterior que ya se nos están imponiendo estas cargas sociales. O sea, le dicen que Jodie Butler, que es una feminista teórica, dice que es un performance. Los roles de género son performance. O sea, ¿cómo quieres actuar? ¿Cómo quieres actuar de acuerdo a lo que la sociedad te está diciendo que actúes? O sea, es todo el tema de no llores como niña o no juegues con Barbies y todo eso. O sea, es como muy... Son cosas que a lo mejor como innatamente vas reproduciendo, porque a eso nos han enseñado. Y también el feminismo rescata un término que se llama deconstruirse, que significa justamente esto, como replantearte todo lo que conoces y decir, bueno, pues a lo mejor si un hombre usa una camisa rosa no es malo, o a lo mejor si yo quiero ser ingeniera no es malo. O sea, es como todo este cuestionamiento interno de decir los roles de género no están bien, porque no es algo que yo naturalmente deseo, ¿no? O a lo mejor sí, pero es algo que siempre te han impuesto, inclusive antes de nacer. ¿Dirías entonces que el feminismo es como quizá esta parte de reeducar a la población? Sí, totalmente. O sea, y creo que no, o sea, nos toca a nosotras como a nuestra generación, porque a lo mejor nuestros padres, pues obviamente vivieron en otra época y traen otros pensamientos, pero yo creo que a nosotros nos toca esa responsabilidad de educar, a lo mejor no en el feminismo, pero sí en la igualdad a las generaciones que vienen, para ver si un día México cambia, si un día la situación de violencia acaba. O sea, yo creo que es nuestra responsabilidad educar en la igualdad y en el respeto y en la paz para que esto se acabe, para que no nos tengamos que cuestionar por qué somos diferentes, para que no tengamos que luchar por derechos de las mujeres, sino para derechos para todos. Entonces yo creo que es como súper importante el tema de la educación. Y ahora que mencionas también esta parte de la violencia contra la mujer, me parece que actualmente en México hemos estado viviendo, y lo mencionaba al principio del podcast, hemos estado viviendo situaciones terribles de violencia en donde no solamente se ha maltratado a la mujer antes de matarla, sino se le ha expuesto, después se han hecho cosas, terribles, ¿no?
esta parte de los feminicidios. ¿Cuál es la situación actual en México con esta cuestión de los feminicidios y cuál es la situación y para dónde vamos finalmente, ¿no? Escuchaba hace poquito que inclusive estaban queriendo como modificar esta parte de si se llamaba feminicidio, si no era feminicidio, que querían estudiar bien en qué circunstancias si era feminicidio, en qué circunstancias era homicidio, no sé, esta parte también me parece interesante. Es una cosa súper grave, yo creo. En México todos los días se mueren 10 mujeres al día a causa de la violencia de género y eso significa que 2.5 mujeres cada hora están muriendo en manos de alguien por este delito de odio que es el feminicidio y que, o sea, tiene un background igual muy interesante y no, pero muy conflictivo con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en los 90 y principios de los 2000. El feminicidio es un delito de odio, o sea, está motivado por el odio de una persona, o sea, no exclusivamente un hombre o una mujer, pero es el odio hacia la mujer y hacia el género. Y a través de ese odio se comete el homicidio y con cosas terribles como abuso sexual antes o no sé, les dan como 47 puñaladas o lo que acaba de pasar con Ingrid que le quitaron la piel y después las mujeres son aventadas en la carretera, o sea, en Juárez las encontraron en un campo algodonero tiradas y así surge el tema del feminicidio, o sea, reconocer que la violencia ya sobrepasó al Estado. Y entonces por eso se empezó a legislar como toda esta figura y a mí me parece muy importante y se me hace un mecanismo de protección que a lo mejor no está tan bien el tema de que digan los diputados, ay sí, vamos a aumentar a 300 años las penas, porque eso es ridículo, o sea, lo que hay que hacer es prevenir. ¿Y cómo previenes la violencia? Educando, o sea, yo creo que eso es como la clave de absolutamente todo y también es muy importante señalar que como dentro de todo el machismo que vivimos, es que cuando un hombre comete este tipo de delitos o cualquier tipo de violencia que tenga que ver con el género, o sea, desde abuso o lo que sea, este hombre se siente respaldado por el sistema de patriarcal, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a un violador? Nada, se va a ir a la cárcel y ya. ¿O qué le va a pasar a tu jefe que te acosa? Nada. O sea, está como respaldado por ese sistema de poder hombre-mujer donde se sabe que no tiene consecuencias reales y eso es lo que hay que cambiar, o sea, nuestra mentalidad es decir, no, o sea, esto está mal y o sea, tiene consecuencias fácticas y reales en tu vida. Entonces yo creo que es como muy importante, o sea, y esa es una forma yo considero como de disminuir el machismo, o sea, como que decirle como de no solapar a los hombres por la violencia, no decir, ay, por ejemplo, el caso de Ingrid, decir, no, es que estaba loco. O sea, no estaba loco. Era un hombre, un perfecto hijo del patriarcado y del machismo que sabe que no le iba a suceder absolutamente nada por el crimen que estaba cometiendo. Claro. Entonces, o sea, es como repensar esta idea de la violencia, ¿no? O sea, vernos menos como víctimas y como seguir llorando. O sea, es un tema de educación. Ajá, también, ¿no? De decir, o sea, estamos aquí y el Estado tiene que estar con nosotras, ¿no? O sea, nos tienen que proteger, nos tienen que salvaguardar en iguales condiciones. Entonces siento que es un tema muy delicado y tiene un como background social y cultural muy grande. Y en esta situación que hablas de cómo se han manipulado un poco las normas en cuanto a que sí, finalmente si un hombre puede salirse con la suya si hace esta situación o si comete algún delito, como mencionas, está perfectamente respaldado y solamente se le van a aumentar años, ¿no? No es como que, híjole, haya realmente una... Y digo, cuando lo atrapan, porque sí, hemos sabido de casos que se quedan totalmente impunes. Uh-huh. Y creo que eso es lo más doloroso y lo más fuerte. Es muy importante, o sea, yo creo que cuando no vemos la violencia, la repetimos. Entonces yo creo que el movimiento feminista en este momento lo que están haciendo es alzar la voz y decir, oye, está pasando esto, tenemos miedo, o sea, no somos dueñas de nuestra propia vida porque no tenemos las condiciones para seguir existiendo en este país sin que tengamos miedo. Entonces yo creo que también es mucho viralizar y hacer notar a las autoridades, decir, ya estamos cansadas, o sea, nos están matando literalmente, ¿no? Claro. Y eso va a ser como que en algún punto espero como que toda la sociedad diga, wow, sí es cierto, o sea, sí está pasando algo muy grave. Y pues de ahí surjan cambios estructurales y educativos y que lleven a que algún día posiblemente todo
todo esto cambie. Sí, la situación actual de las mujeres en México yo creo que es muy complicada. Me parece que es una situación que nos ha rebasado no solamente como población, sino lo mencionabas hace rato, también como Estado. Creo que es una situación en la que las personas que cometen estos delitos ya no tienen ningún temor a una represalia jurídica. Entonces, exacto, real. Entonces me parece que de verdad las mujeres actualmente en México estamos totalmente desprotegidas. Estamos en un estado sin derecho. Claro, sí, hay una frase que dice que un estado ausente es un estado feminicida, y creo que es justamente lo que está pasando, y es una descripción como muy real de México, porque, o sea, no solamente el feminicidio está en el agresor, está en el Ministerio Público, que dice, pues, ¿por qué andaba con un señor de 46 años? ¿Por qué dejó de trabajar por él? O cuando las chicas de Ciudad Juárez desaparecían, les decían, pues es que anda de volada, anda de fiesta, no pasa nada. Y eso y el juez dice, pues sí, por ejemplo, en el caso de los Porquis en Veracruz, que violaron a una chica en estado de ebriedad, el juez dijo, pero es que ella estaba borracha. O sea, es todo el sistema que nos violenta y nos revictimiza una tras otra. Entonces, está cañón buscar justicia en un sistema que ni siquiera te respalda y que ni siquiera te respeta y que ni siquiera te pone en igualdad. Porque, por ejemplo, si a un hombre en algún caso lo violan por X razón, nadie le va a decir, oye, ¿por qué traías ese pantalón tan pegadito? ¿No? Y al contrario, cuando algo pasa así es como, es que traías un escotazo. O sea, es algo que seguimos repitiendo y hasta que, no sé, o sea, hasta que la educación nos dé para dejar de hacer eso y para dejar de otra vez poner los estereotipos de género en todo, pues el mundo va a cambiar, yo creo. Ahorita mencionabas mucho esta parte de cuestionar, ¿no? De que, que si traes la falda, que si traes esto. Comentamos mucho esta parte y me parece importante, claro, es una parte fundamental, las agresiones fuertes que se viven en México, como estos casos que mencionabas terribles. Sin embargo, me parece también que hay como estos pequeños micromachismos, claro, que a veces dejamos pasar y que inclusive a veces las mismas mujeres los repetimos. Entonces, de repente, me parece que nos encontramos con mujeres criticándonos también y diciendo, pues claro, porque salió de noche. Claro, porque trae esa falda. No, pues seguramente le dieron el puesto por puta, ¿no? O porque se acostó con... O sea... No sé, me parece que todo esto es como situaciones que también afectan a la mujer. Sí. Y lo peor es que viene de parte de la mujer. Exacto. O sea, es como muy importante rescatar que la violencia contra las mujeres no solamente es que te violen y te maten y también te en una carretera. O sea, la violencia contra las mujeres es como desde que no te contraten porque estás embarazada o no sé, que en la clase no te haga caso el profesor o todo. O sea, son actos, o sea, a lo mejor no chiquitos, pero sí reiterados, que lo más extremo pues es el feminicidio, ¿no? Pero son cosas cotidianas que vivimos, desde que en el metro te da muchísimo miedo subirte porque no sabes si te pueden tomar una foto abajo de la falda. Eso es violencia, ¿no? Y los micromachismos igual son violencia. Y a mí o sea, la verdad es que sí son, o sea, como que el término para mí es machismo, o sea, no es como micro o macro, es machismo, es porque creo que no puede ser ni blanco ni negro, ¿no? Ni hay medias tintas. Entonces, son cosas que quieras o no repetimos, pero es justamente por este tema de los estereotipos de género, ¿no? O sea, por ejemplo, a los hombres le hablan por su apellido muchas veces, así como Sánchez o Campo o lo que sea, pero a las mujeres no, es como de, Jimenita o Lupita, o sea, ¿sabes? Y eso es algo que seguimos haciendo y que en nuestra mente es como, ok. O que asociamos las labores de cuidado con las mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué no hay secretarios? ¿Por qué no hay niñeros? ¿Me explico? O sea, ¿por qué ser enfermero es como, el enfermero? Entonces, todo ese tipo de cosas son que seguimos repitiendo. O también, algo que yo he vivido muchísimo, y yo estoy segura que tú también, es el mansplaining, que es que un hombre te está explicando lo que tú ya sabes. Y me pasó muchísimo en la carrera. Es como de, no, estás equivocada, así no son las cosas. Y es como de... Bro, o sea, neta, soy experta en esto, o saqué 10 en esta materia, y ellos es como tengo de, no, la misma capacidad exacto, o hasta a lo mejor soy más inteligente que tú, o sea, en cosas
hasta cotidianas, ¿sabes? Entonces, yo creo que esos son como los micromachismos, cosas que seguimos repitiendo. Y también creo que esto, o sea, este término de micromachismos no necesariamente está peleado con el tema de que un hombre sea caballeroso y que sea un ser humano decente, o sea, y eso es como algo también como, creo que, o sea, no sé si es relevante, pero como un cringe que tienen las feministas, que es como, no, el amor romántico y no me abras la puerta del coche y como los hombres de, no, no vas a querer pagar nada, no puedes ser feminista, o sea, como que eso no está peleado con la otra cosa, o sea, es más como, o sea, qué padre que mi novio me abra la puerta del coche porque siento bonito, ¿no? Pero no es como que me diga cosas, o sea, no, eso no está peleado con que él evite los micromachismos o que sea respetuoso de todo. Una cosa es querer ser respetuoso, caballeroso, exacto, y otra cosa es querer como imponer esta parte de superioridad porque soy hombre y exacto, entonces sí, como decir, tú no puedes, ¿no? Y también tener claro que no es esta situación. No te pierdas el próximo miércoles la segunda parte de esta entrevista que tuve con Jimena Ocampo, en la cual nos explicará diversas formas de concebir el feminismo, además de posibles acciones que podríamos estar tomando para ser parte de este gran movimiento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, donde subiremos más contenido referente al tema. Nos encuentras en Instagram y Facebook como @amantes_dementes. Nos escuchamos el próximo miércoles.